Mi suegra usó la mano de un mortero de madera para romperme la pierna en medio de la cocina. Mi marido, Marcos, se quedó mirando y luego puso un papel delante de mí. Firma aquí. Admite que te caíste sola. Si no, te quedas ahí tirada hasta la mañana. Ese día comprendí que, en esta casa, lo que querían proteger no era mi vida, sino la impecable reputación de la familia ante los vecinos. Me llamo Gabriela, tengo 32 años y soy jefa de contabilidad en una empresa de materiales de construcción en Madrid. Llevo 3 años casada con Marcos, viviendo con sus padres en una casa de 3 plantas en un barrio residencial. Desde fuera, la gente suele decir que tengo mucha suerte. Mi marido es gerente de ventas. Mi suegro fue funcionario del ayuntamiento. Mi suegra se dedica a cuidar de la casa. Un hogar acomodado, ambos con trabajos estables. Solo yo sabía que, desde que puse un pie en esa casa, nunca me consideraron parte de la familia. Yo era la que pagaba la factura de la luz, del agua, la reparación del tejado, el cambio de la puerta, la medicación para el corazón de mi suegro. Pero en boca de Lidia, mi suegra, yo seguía siendo solo la nuera que vivía de gorra. Aquella tarde, salí de la oficina casi a las 7. A final de mes, el inventario del almacén no cuadraba, y tuve que supervisar cada palé de material desde primera hora de la tarde hasta la noche. Me dolían las piernas, tenía la espalda rígida y el estómago vacío. Pero en cuanto abrí la puerta de casa, oí la voz de Lidia desde el salón. ¿A estas horas se digna a volver la señora? ¿Llevamos esperando para cenar desde las 6? ¿O es que pretendes que los mayores nos muramos de hambre? Dejé el bolso en una silla, miré el reloj de la pared y respondí. Le envié un mensaje a Marcos a las 5. Hoy tenía que hacer inventario y llegaría tarde. Dije que cenarais sin mí. Lidia soltó una risa sarcástica. ¿Cenar sin ti? ¿Para que luego cenes sola y la gente diga que en esta casa te maltratamos? Vaya. Sus palabras parecían de preocupación, pero su tono era gélido. Marcos estaba tumbado en el sofá, con una pierna sobre el reposabrazos y los ojos pegados al móvil. Me giré hacia él. Te avisé. ¿Por qué no le dijiste nada a tu madre? Sin mirarme, Marcos deslizó el dedo por la pantalla y contestó. Estaba ocupado en una reunión. Hay cosas de casa que puedes solucionar tú sola. Mi suegro, Benito, estaba sentado en la mesa de centro, con un periódico viejo en las manos. Me lanzó una mirada fugaz y volvió a bajar la vista, como si el asunto no fuera con él. Lidia se levantó y señaló con la barbilla hacia la cocina. Bueno, deja de quejarte y ponte a cocinar. Ya he lavado el pescado y las verduras están en el fregadero. Date prisa, que tu padre y tu marido tienen hambre. Miré la mesa del comedor, donde solo había un plato de aceitunas que sobró del mediodía. 3 personas en casa toda la tarde y nadie había movido un dedo en la cocina. Era la misma historia de casi todos los días. No dije nada más, me cambié de ropa y me metí en la cocina. Pasadas las 8, la cena por fin estaba servida. Lidia, nada más sentarse, cogió un trozo de pescado con los palillos. Masticó 2 veces y lo escupió directamente en el plato que tenía delante. ¿Pero cómo se te ocurre servir algo tan salado? ¿Acaso esto es comida para personas? Respondí. Hoy estoy muy cansada. Puede que se me haya ido la mano con la sal. Come un poco de ensalada mientras le añado un poco de agua al guiso y lo caliento de nuevo. Lidia no me hizo caso. Cogió el cuenco del aliño y lo tiró al suelo. El aceite y el vinagre me salpicaron los pantalones y dejaron un reguero en las baldosas. Límpialo. Me quedé quieta. Ella repitió. Te he dicho que lo limpies. No dejes que tu padre y tu marido lo pisen. La miré fijamente. ¿Lo has tirado tú? Así que coge un paño y límpialo tú, por favor. Yo voy a llevar la cazuela a la cocina. Los palillos que Lidia tenía en la mano cayeron con un golpe seco sobre la mesa. ¿Qué acabas de decir? Dejé la cazuela en la encimera, con la voz todavía calmada. He dicho que, como lo has tirado tú, lo limpies tú, por favor. Llevo todo el día trabajando, llego a casa y preparo la cena para todos. No soy la sirvienta para que me ordenes lo que te dé la gana. El ambiente en la mesa se congeló. Marcos levantó la cabeza por primera vez desde que llegué. Benito dejó el periódico a un lado. Lidia me miró fijamente y preguntó, ¿me estás echando las cuentas? Respondí, no te echo nada en cara. Solo digo las cosas como son. Golpeó la mesa con la mano.
En esta casa vives de prestado. Te pido que limpies el suelo y te atreves a replicarme. Solté una risa, seca y corta. ¿De prestado? Si quieres hablar de dinero, hablemos. La impermeabilización del tejado el año pasado, 2.500 euros, los pagué yo. El cambio de la puerta de hierro, 1.300 euros, los pagué yo. Las facturas de luz, agua e internet de los últimos 3 años se han cobrado automáticamente de mi cuenta. Las 2 últimas tandas de la medicación para el corazón de tu marido, las pagué yo. El frigorífico que estás usando lo compré con mi paga extra de fin de año. Si a eso lo llamas vivir de prestado, entonces me gustaría saber quién vive de prestado en esta casa. La cara de Lidia se puso roja como un tomate. Benito gritó: Gabriela, un respeto, que hablas con tus mayores. Me giré hacia él. Solo estoy citando las cifras exactas que he gastado. Si alguna es incorrecta, dímelo. Benito se quedó sin palabras y miró a Marcos. Marcos dejó el móvil, con voz molesta. Ya basta, Gabriela. Estás montando un escándalo por una simple cena. Lo miré. Yo no he montado ningún escándalo. Llego tarde de trabajar y aún así me pongo a cocinar. Tu madre tira la comida al suelo, me exige que lo limpie y me dice que vivo de gorra. Estaba sentado aquí mismo, ¿no lo has oído? Marcos frunció el ceño. Mi madre es mayor. Podrías haberte callado y ya está, no te ibas a morir. Respondí al instante. Llevo 3 años callándome. ¿Acaso eso ha traído más paz a esta casa? Esa frase hizo que Lidia se levantara de un salto. Me señaló directamente a la cara. Ah, como ganas dinero te crees con derecho a faltarme el respeto, ¿no? Que te quede claro, el dinero que aportas a esta casa es tu obligación como nuera. Desde que entraste por esa puerta, lo tuyo también es de esta familia. La miré directamente. Entonces, ¿dónde está el dinero de Marcos? ¿Cuánto ha aportado él a esta casa en los últimos 3 años? Lidia se quedó paralizada. Marcos cambió de color. ¿Por qué me metes a mí en esto? Dije, porque quiero saber por qué la obligación de la nuera es pagarlo todo, mientras que el hijo de la casa solo tiene que sentarse a la mesa a comer. Marcos se levantó, su voz empezaba a sonar agresiva. Gabriela, ya es suficiente, respondí. No, no es suficiente. Hoy vamos a dejar las cosas claras. A partir de este mes, las facturas se dividen, la comida se paga a partes iguales y las reparaciones de la casa las paga quien sea el propietario. No pienso seguir manteniendo a toda la familia. Lidia se abalanzó tan rápido que apenas tuve tiempo de verla abrir un cajón de la cocina y agarrar la pesada mano de mortero de madera que usaba para machacar ajos. Era un cilindro de madera maciza, de más de 1 palmo de largo, oscuro y brillante por el uso. Benito se levantó, pero no para detenerla. Solo dijo: «Mujer, déjalo ya, que los vecinos nos van a oír». Esas palabras enfurecieron aún más a Lidia. Gritó: «Voy a enseñarle a esta maleducada lo que es el respeto», y blandió el mortero. El primer golpe impactó en el borde de la mesa porque retrocedí. La madera contra la madera produjo un sonido sordo y pesado. No pude esquivar el segundo. Ella se abalanzó con todo su peso y me golpeó directamente en la espinilla izquierda. Un crack nítido sonó justo debajo de mi rodilla. Mi pierna se dobló al instante. Caí de lado contra la encimera de la cocina. Mi mano golpeó la cazuela de pescado, que se volcó por el suelo. El líquido caliente me salpicó la muñeca, pero apenas lo sentí. El dolor de la pierna me subió directamente a la cabeza, tan agudo que se me nubló la vista. Grité: «¿Pero qué has hecho?». Lidia, todavía con el mortero en la mano, jadeaba. Se cernía sobre mí, con la voz temblorosa de ira. «Para que se te quiten las ganas de contestar a tus mayores». Me abracé la pierna y miré hacia abajo. El pantalón estaba roto, la parte inferior de la pierna estaba torcida en un ángulo antinatural y la sangre empezaba a empapar la tela. Me volví hacia Marcos. «Llama a una ambulancia, me ha roto la pierna». Marcos estaba a menos de 2 metros, con el rostro pálido, pero no se movió. Miró a su madre, luego a su padre, y entonces dijo una frase que nunca olvidaré. «Primero, pídele perdón a mamá». Creí haber oído mal. Repetí: «¿Qué has dicho?». Marcos tragó saliva. «He dicho que le pidas perdón a mamá. La has hecho enfadar, y por eso ha pasado esto». Lo miré, incrédula. «Tengo la pierna rota, y me pides que le pida perdón a la persona que acaba de agredirme». Lidia intervino.
Si no se disculpa, que se quede ahí tirada, para que aprenda quién manda en esta casa. Benito se acercó en ese momento, pero no para ayudarme. Cerró la puerta de la cocina y susurró: «Deja de gritar. ¿Quieres que se entere todo el vecindario? ¿Dónde vamos a meter la cara?» Solté una carcajada que se convirtió en un gemido de dolor. Dije: «¿Te preocupa más tu reputación que el hecho de que tu nuera pueda estar muriéndose?» El rostro de Benito se ensombreció. «No exageres. Si tienes la pierna rota, iremos al hospital, pero los asuntos de casa se arreglan primero entre nosotros». Marcos fue rápidamente al salón. Unos minutos después, volvió con un papel y un bolígrafo. Dejó el papel en una silla baja a mi lado. Pude ver las palabras escritas a toda prisa. «Yo, Gabriela, por un descuido al resbalar en la cocina, he sufrido una lesión. Nadie de mi familia está involucrado». Debajo había un espacio en blanco para la firma. Levanté la vista hacia Marcos. Él dijo: «Firma. En cuanto firmes, te llevo al hospital». Pregunté: «¿De quién ha sido la idea?» Marcos respondió: «De todos». Lidia, detrás de él, añadió enseguida: «Firma y déjate de tonterías. Cuando llegues al hospital, dices que te caíste. Un problema doméstico no tiene por qué convertirse en un asunto penal». Los miré a los tres. Una acababa de agredirme, otro se quedó mirando y el tercero cerró la puerta. Y ahora, los tres querían que yo asumiera la culpa de mi propia pierna rota. Cogí el papel, lo arrugué y lo tiré al suelo. Marcos me agarró del hombro al instante. «No te pongas difícil». Aparté su mano de un manotazo. «Si quieres salvar a tu madre, búscate la vida, pero no me obligues a mentir». Marcos se acercó, bajando la voz: «Si no firmas, nadie va a llamar a una ambulancia. Mañana por la mañana, los tres diremos que te caíste sola. ¿A quién crees que van a creer?». Lo miré directamente a los ojos. «Creerán a mi pierna rota». Él replicó: «Una pierna rota no habla». Lidia sonrió con desdén. «Intenta salir ahí fuera y decir que te he pegado. Yo diré que te dio un ataque y te golpeaste tú misma, o que te caíste cuando no estaba en casa. ¿Quién te servirá de testigo?». Esa pregunta dejó la cocina en silencio durante unos segundos. Creían que estaba sola. Creían que, con la puerta cerrada, los vecinos no oirían nada. En la casa solo éramos 4, 3 contra 1, pero no sabían una cosa. En un cajón bajo, cerca de la cocina, había un móvil viejo que usaba para escuchar la radio mientras cocinaba. El teléfono no tenía tarjeta SIM, pero se conectaba al Wi-Fi. Estaba a menos de 1 metro de mi mano. Fingiendo que me acomodaba para aliviar el dolor, me arrastré lentamente hacia el mueble. Lidia dijo: «Deja de hacer teatro. Firma y Marcos te llevará al hospital. Si no, arréglatelas como puedas». Pregunté: «Mamá, después de golpearme así, ¿no tienes miedo?». Respondió sin rodeos: «Estoy educando a mi nuera en mi propia casa. ¿De quién voy a tener miedo?». Marcos se giró para regañarla: «Mamá, ya basta». Pero era demasiado tarde. Logré abrir el cajón. Mis dedos tocaron el teléfono, con la pantalla agrietada y poco más del 20% de batería. Abrí una aplicación de llamadas por internet y marqué el número de Rosa, la dueña de la tienda de ultramarinos de la casa de atrás. Rosa y yo no éramos íntimas, pero la puerta trasera de mi cocina daba a su patio de almacén, y muchas veces me había hecho el favor de recoger paquetes cuando yo no estaba. El teléfono sonó durante un rato. Oculté el móvil en la palma de mi mano, aguantando el dolor mientras esperaba. Finalmente, Rosa contestó: «Diga, ¿quién es?». Hablé en un susurro: «Rosa, soy Gabriela. Ven a la puerta de atrás, por favor. Me han pegado y me han roto la pierna. No llames a la puerta principal». Rosa preguntó alarmada: «¿Qué? ¿Quién te ha pegado?». Dije: «Ven enseguida y llama a una ambulancia, por favor». Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado, y luego respondió: «Voy para allá». Colgué y me metí el teléfono bajo la camisa. Marcos no se dio cuenta. Estaba discutiendo con su padre sobre a qué hospital llevarme. Benito quería que fuera a una clínica privada de un conocido para evitar dar explicaciones. Lidia, en cambio, decía que era mejor esperar a la mañana, porque por la noche en urgencias harían demasiadas preguntas. Tumbada en el suelo, los oía debatir. Por primera vez, vi con claridad que en sus mentes no existía la idea de ayudarme.
Solo estaban calculando cómo salvarse a sí mismos. Unos 5 minutos después, se oyeron unos golpes fuertes en la puerta trasera. Tuk, tuk, tuk. Los tres se sobresaltaron. Rosa gritó: «Gabriela, ¿estás ahí dentro?» Lidia se giró bruscamente hacia mí. «¿A quién has llamado?» No respondí. Rosa siguió golpeando. «Abrid la puerta, he oído a alguien pedir auxilio». Marcos corrió hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Intentó gritar: «Rosa, váyase a casa, aquí no pasa nada». Rosa respondió de inmediato: «Que no pasa nada. Pero si Gabriela me acaba de llamar diciendo que le han roto la pierna». Su voz sonó lo suficientemente fuerte como para que la oyeran varias casas de alrededor. Oí cómo se abrían ventanas y alguien preguntaba a lo lejos: «¿Qué ocurre?». Lidia se puso pálida. Se agachó para quitarme el teléfono, pero ya lo había escondido. Marcos me gritó: «¿Pero qué demonios estás haciendo?». Respondí: «Llamar a alguien para que me salve la vida». Rosa no esperó más. Llamó a unos hombres que estaban cerca y usaron una barra de hierro para forzar la cerradura de la puerta trasera. En cuestión de minutos, la puerta se abrió de golpe. Rosa entró la primera, seguida de 2 vecinos. En cuanto me vieron en el suelo, con la pierna deformada y la sangre empapando el pantalón, Rosa gritó: «Dios mío, ¿quién le ha hecho esto?». Lidia dijo al instante: «Se ha caído sola en la cocina, señora». Rosa se giró, miró el mortero que todavía estaba junto a los pies de Lidia y luego el papel arrugado en el suelo. Preguntó: «¿Se ha caído sola y toda la familia se queda mirando?». Marcos intervino: «No lo malinterprete, estábamos a punto de llevarla al hospital». Rosa señaló el papel. «¿A punto de llevarla al hospital, pero antes la obligáis a firmar este papel?». Marcos se adelantó para cogerlo, pero uno de los vecinos fue más rápido. Cogió el papel, lo desdobló y lo leyó en voz alta. Miró a Marcos y dijo: «Admito que me caí sola, sin relación con mi familia. ¿Habéis escrito esto antes de llamar a una ambulancia?». Benito se lo arrebató de las manos. «Esto es un asunto de mi familia, no se meta». El vecino respondió: «Cuando alguien tiene una pierna rota y sangra en el suelo, deja de ser un asunto privado que se arregla a puerta cerrada». Rosa ya había llamado a una ambulancia. El sonido de la sirena se acercaba por la calle. Fue entonces cuando Lidia empezó a asustarse de verdad. Se agachó para coger el mortero, intentando esconderlo en un rincón. La miré y dije, articulando cada palabra: «Guárdalo si quieres. Tiene mi sangre. Hay testigos que lo han visto por la puerta de atrás y el papel también lo ha leído gente». Lidia detuvo su mano. Marcos le gritó a su madre: «Mamá, suéltalo». Pero el vuelco de la situación no había terminado. Cuando los sanitarios entraron con la camilla, una enfermera preguntó: «¿Quién es el familiar del paciente?». Marcos dio un paso al frente de inmediato. «Yo soy su marido. Mi mujer se ha resbalado en la cocina, tumbada en la camilla, con un dolor que me helaba el cuerpo. Aún tuve fuerzas para decir: no es verdad, mi suegra me ha golpeado con un mortero». Toda la cocina se quedó en silencio. La enfermera miró el mortero y luego mi pierna. Lidia gritó: «Mentirosa». Me faltó al respeto y luego se cayó sola. Rosa, desde la puerta, respondió: «Yo no vi la agresión, pero la vi a ella en el suelo, con la puerta cerrada, sin que nadie llamara a una ambulancia y con un papel para obligarla a admitir que se cayó sola». El vecino levantó el papel. «Aquí está el papel». Benito se abalanzó para quitárselo, pero un sanitario lo detuvo. La enfermera dijo: «Que nadie toque nada. Informaremos del estado en que hemos encontrado a la paciente al llegar». Marcos palideció, se inclinó hacia mí y susurró: «Gabriela, piénsalo bien. Si haces de esto un escándalo, no habrá vuelta atrás». Lo miré. «Ya tengo la pierna rota. ¿Qué vuelta atrás me queda?». Apretó los dientes. «¿Quieres arruinar a toda la familia?». Respondí: «Quien está arruinando a esta familia no soy yo». Lidia se acercó. «En cuanto salgas por esa puerta, no vuelvas a poner un pie aquí». Tumbada en la camilla, miré la cocina desordenada, la cazuela volcada en el suelo, el cuenco de aliño roto, el mortero en la mano de mi suegra, y dije: «No te preocupes, a un lugar donde me obligan a firmar un papel admitiendo que me caí para poder salvarme. No pienso volver». La camilla salió por la puerta trasera.
Muchos vecinos de la calle se habían asomado para mirar. Benito bajó la cabeza, avergonzado. Marcos se subió la mascarilla. Lidia seguía en medio de la cocina, apretando el mortero con fuerza. Cuando los sanitarios me subieron a la ambulancia, la oí decirle a Marcos: «Síguela al hospital. Consigue que firme ese papel como sea». Cerré los ojos y no respondí. En ese momento, aún no sabía que el papel que querían que firmara era solo el principio. En aquella casa de 3 plantas también había un préstamo a mi nombre, una cámara de seguridad que había sido desmontada y una grabación de audio que podría dejar sin escapatoria a quien la pronunció. Pero esa misma noche, antes de que la ambulancia saliera de la calle, supe una cosa: si volvía a mostrar debilidad una vez más, no solo me romperían la pierna, sino que destruirían todas las pruebas y me convertirían en la culpable de un suceso que casi me cuesta la vida. El chirrido de las ruedas de la camilla sobre las baldosas sonaba seco y frío. Marcos me siguió, pero desde que subimos a la ambulancia hasta que entramos en urgencias, no me preguntó cómo estaba ni si me dolía. La única frase que dirigió al personal sanitario fue: «Mi mujer se resbaló en la cocina». Tumbada en la camilla, intenté mantenerme consciente y dije con claridad: «No me resbalé. Mi suegra me golpeó en la pierna con un mortero de madera». Marcos se giró al instante. «Gabriela, estás delirando por el dolor. Doctor, por favor, atiéndala primero». El médico de guardia lo miró a él y luego a mí. Me preguntó: «Señora, ¿está segura de lo que acaba de decir?». Respondí: «Completamente segura. Mi marido y mi suegro estaban presentes. No llamaron a una ambulancia. Me obligaron a firmar un papel admitiendo que me había caído antes de llevarme al hospital». Marcos intervino: «Doctor, no la escuche. Mi mujer y yo estamos pasando por una mala racha. Está enfadada y exagera». El médico se bajó un poco la mascarilla. Su voz se volvió cortante: «Esto es una sala de urgencias, no un lugar para resolver disputas familiares. Lo que diga la paciente es lo que anotaremos. Usted no puede hablar por ella». Marcos se calló, pero la mirada que me dirigió era diferente. Ya no había rastro de fingida preocupación, solo una ira contenida. Tras la radiografía, el médico confirmó que tenía una fractura en la tibia izquierda causada por un impacto directo desde el exterior. El hueso no estaba pulverizado como temía, pero la fractura era oblicua y corría el riesgo de desplazarse si no se trataba pronto. Señaló la radiografía y dijo: «Este tipo de fractura no es consistente con una simple caída. Un resbalón normalmente deja otras marcas de impacto o una postura de lesión diferente. Aquí hay un punto de impacto muy claro». Marcos, a mi lado, apretaba los labios. Le pregunté al médico si necesitaría cirugía. Respondió: «Primero tenemos que alinear el hueso y fijarlo, y luego hacer un seguimiento. Pero necesito saber con qué objeto exacto le golpearon». Dije: «Con una mano de mortero de madera». Marcos alzó la voz de inmediato: «Gabriela, ya basta». Me giré hacia él. «¿De qué tienes miedo?». Se acercó y susurró: «Estás llevando esto demasiado lejos». Lo miré fijamente. «Yo no he roto mi propia pierna. Yo no he obligado a nadie a firmar un papel. ¿Hasta qué punto quieres que me calle?». El médico le pidió a Marcos que saliera para que el personal pudiera tratar la herida. Antes de irse, dijo en voz muy baja: «Sigue así, pero luego no me eches en cara que no queda nada de nuestro matrimonio». No respondí. Mientras una enfermera cortaba la parte del pantalón manchada de sangre, le pedí que llamara a mi hermano, David. Mi teléfono se lo había quedado Rosa en la cocina para evitar que mi familia política se lo quitara. La enfermera me prestó su teléfono. David contestó casi al instante. Solo dije una frase: «Ven al hospital ahora mismo. No llames a Marcos, no avises a nadie». La voz de mi hermano cambió por completo. «¿En qué hospital estás?». Le di la dirección y colgué. Menos de 40 minutos después, David apareció. En cuanto vio mi pierna inmovilizada provisionalmente, su rostro enrojeció de ira. Preguntó: «¿Quién ha sido?». Respondí: «Su madre». Se dio la vuelta, dispuesto a salir. Lo detuve: «Espera, no vayas a su casa. Lo que hay que hacer ahora no es pelear». David se giró hacia mí. «Te ha roto una pierna. Toda su familia se ha quedado mirando. ¿Y todavía quieres aguantar?». Respondí: «No voy a aguantar. Y precisamente por eso, no puedes montar un escándalo. Si vas allí con gente,
te denunciarán por alteración del orden público, y entonces mi caso se desviará en otra dirección. David se quedó quieto unos segundos y luego se sentó. Preguntó, ¿qué quieres que haga? Dije, mañana por la mañana, contacta con Arturo, el abogado que preparó los contratos para mi empresa. Dile que venga aquí. Después, vuelve al barrio, busca a Rosa y al vecino que cogió el papel y pídeles que mantengan su versión de los hechos. Si el mortero sigue allí, que no dejen que mi familia política se lo lleve. David asintió. ¿Algo más? Dije. Ve a casa de nuestros padres y coge la caja de documentos que hay en el cajón de mi armario. Dentro hay copias de transferencias bancarias, facturas de la reforma de la casa, un contrato de préstamo y algunos mensajes que imprimí. David me miró detenidamente y preguntó, ¿ya te estabas preparando para esto? Respondí, no lo suficiente como para irme, pero sí lo suficiente como para saber dónde ha ido a parar mi dinero durante los últimos 3 años. A la mañana siguiente, me trasladaron a una habitación en planta. Pedí al hospital que mantuviera la confidencialidad del número de mi habitación y que no permitieran la entrada a nadie que se identificara como familiar sin mi consentimiento explícito. La enfermera se sorprendió al principio, pero después de leer las notas del informe de admisión, accedió. Cerca de las 10, llegó el abogado, Arturo. Era unos años mayor que yo, directo y sin rodeos. Leyó el informe y me preguntó por cada detalle, desde el momento en que Lidia cogió el mortero hasta que Rosa forzó la puerta. Se lo conté todo, sin añadir ni quitar nada. Arturo dijo, lo primero es asegurar las pruebas físicas y los testimonios. Lo segundo, no firmes ningún documento que te presente tu familia política. Lo tercero, graba todas las llamadas. Le pregunté, ¿pueden seguir diciendo que me caí sola? Respondió, pueden decir lo que quieran, pero las palabras solo tienen valor cuando coinciden con las pruebas, los objetos y los testigos. Justo en ese momento, una enfermera entró para informar de que un hombre que decía ser mi marido y el abogado de la familia querían verme. Miré a Arturo. Él simplemente dijo, «Que pasen». Unos minutos después, apareció Marcos junto a un hombre con camisa blanca y un maletín de cuero. Marcos entró primero, con cara de cansado pero forzando un tono suave. ¿Te duele menos? No respondí a su pregunta. En su lugar pregunté, ¿quién es el hombre que te acompaña? El hombre se presentó. Soy Antonio, responsable legal de la familia de Marcos. Pregunté, ¿es usted abogado? Respondió, me dedico a asuntos legales. Arturo, sentado a mi lado, intervino. ¿A qué colegio de abogados pertenece? El hombre se quedó desconcertado y dijo, no tengo por qué presentarle mis credenciales a usted. Arturo replicó, si no es abogado, no se presente de una manera que pueda confundir a la paciente. Esto es una reunión formal. Aclare su posición. Marcos frunció el ceño. Hoy he traído a Antonio solo para resolver esto internamente, no para ir a juicio. Miré los papeles que el hombre tenía en la mano. ¿Resolverlo internamente con qué? Abrió el maletín y sacó un acuerdo escrito a máquina. El contenido decía que yo admitía haberme caído en la cocina por un descuido. La familia me había ayudado a ir al hospital y ambas partes acordaban que no había ninguna disputa. No solicitaría ninguna acción legal contra nadie. Al final, había una cláusula adicional. Cualquier información contraria a este contenido que pueda surgir será responsabilidad exclusiva mía. Terminé de leer y dejé el papel sobre la mesa. Le pregunté a Marcos, ¿me traes esto como regalo para animarme? Marcos suspiró. Fírmalo. Yo me encargo de todos los gastos. Y aquí se acaba todo. Dije, los gastos del hospital se pagarán desde mi cuenta. ¿Con qué dinero piensas pagarlos tú? Respondió. El dinero del matrimonio es de los dos. ¿Qué más da? Le pregunté de nuevo. Entonces, ¿dónde ha ido a parar tu sueldo durante los últimos 3 años? Marcos empezó a perder la paciencia. Gabriela, no es momento de ponerse a contar cada céntimo, respondí. Precisamente porque antes no conté cada céntimo, ahora estoy aquí. El hombre que lo acompañaba intervino. Señora, debería ser más pragmática. Si lleva esto a los tribunales, la reputación de la familia se verá afectada y el trabajo de su marido también. Al final, la más perjudicada será usted. Pregunté. ¿Por qué la víctima de una agresión es la que sale perdiendo? Dijo. Porque un matrimonio no es solo cuestión de quién tiene razón.
Hay relaciones, padres en ambos lados, una reputación que mantener. Cogí el acuerdo y lo rompí por la mitad, y luego otra vez. Los trozos de papel cayeron sobre la mesa. Marcos se levantó de un salto. ¿Pero qué haces? Respondí. No voy a firmar. Dijo. ¿Sabes lo que he tenido que decirle a mi empresa? Lo miré. No te he preguntado. Marcos golpeó el brazo del sillón. Les he dicho que tuviste un accidente en casa. Si ahora cambias tu versión y la empresa se entera, ¿quieres que pierda mi trabajo? Respondí. Tú tienes miedo de perder tu trabajo, y yo estuve a punto de perder una pierna. Tus prioridades están muy claras. Arturo se dirigió al otro hombre. Por favor, muestre su carné de abogado o una acreditación legal válida. El hombre seguía sin poder presentar nada. Arturo pulsó el timbre para llamar a la enfermera y pidió que seguridad levantara acta de que una persona, sin la debida acreditación, había entrado en la habitación de un paciente para presionarla a firmar un documento. Marcus gritó, «Esto es un asunto de mi familia». Arturo respondió, «Cuando se presiona a una paciente para que firme un documento negando una agresión que le ha causado una lesión, deja de ser un asunto familiar». Llegó el personal de seguridad. El otro hombre empezó a ponerse nervioso. Ante la enfermera, admitió que había trabajado en el departamento legal de la empresa de Marcos, pero que actualmente no ejercía como abogado. Marcos se giró hacia mí. «Gabriela, ¿de verdad quieres convertirme en el hazmerreír de todos?». Respondí. «Tú mismo has traído a un falso abogado al hospital. No necesito hacer nada». Antes de irse, se inclinó y susurró. «¿Crees que vas a ganar solo porque tienes a un par de personas de tu lado?». Dije. «No necesito ganarte a ti. Solo necesito que la verdad no sea manipulada». A mediodía, mi hermano David llamó para decir que Rosa y el vecino habían accedido a testificar, pero que el mortero ya no estaba en la cocina. Según un vecino de la parte de atrás, Lidia había sacado una bolsa de basura grande a primera hora de la mañana. Pregunté, ¿alguien vio dónde la tiró? David dijo, Rosa está buscando. A primera hora de la tarde se oyeron gritos en la entrada del hospital. Una enfermera entró corriendo para avisarme de que mi suegra había llegado con 3 parientes más y exigía verme. Lidia estaba en medio de la recepción, llorando y gritando que yo había inventado todo para quedarme con la casa. Pedí que estuvieran presentes el médico y la policía local antes de bajar. Me llevaron en silla de ruedas. En cuanto me vio, Lidia me señaló. Ahí está. Esa es la nuera desagradecida. Se cayó sola y ahora me acusa para sacarme dinero. Una mujer que la acompañaba añadió, esta chica ya tuvo problemas mentales en el pasado. La familia lo ocultó por compasión. La miré. ¿Sabe usted dónde me traté? ¿Qué médico y en qué año? La mujer se quedó sin palabras y apartó la vista. Lidia gritó, te he mantenido durante 3 años. ¿Y ahora llamas a la policía para que detengan a tu suegra? Respondí, usted no me ha mantenido. Los gastos de la casa los he pagado yo. Y si me agredió o no, que lo digan los médicos y la policía. El médico de guardia salió con el informe preliminar. Dijo claramente que la fractura de la paciente presentaba un punto de impacto directo desde el exterior, lo cual no era compatible con la explicación de un simple resbalón. Lidia replicó al instante, un médico solo ve una radiografía. ¿Qué va a saber él de lo que pasa en una casa? La policía local preguntó, usted dice que se cayó sola. ¿Tiene alguna prueba? Ella dijo, su marido y su suegro lo vieron todo. Respondí, es verdad. Ambos vieron cómo mi suegra me golpeaba con un mortero. La policía se giró hacia Marcos, que acababa de llegar. ¿Estaba usted presente? Marcos guardó silencio unos segundos y luego dijo, fue todo muy confuso. No vi con claridad. Solté una carcajada. Anoche me decías que todo había pasado porque yo hice enfadar a tu madre, y ahora resulta que no viste nada. Marcos me espetó. No tergiverses mis palabras. Justo en ese momento, Rosa apareció en la entrada, sosteniendo una bolsa de plástico transparente. Dentro estaba el mortero de madera. Dijo en voz alta, encontré esto detrás del contenedor de basura al final de la calle. Esta mañana vi a la señora Lidia sacar una bolsa de basura y me pareció extraño, así que la seguí. Marcos se giró bruscamente hacia su madre. Pero si me dijiste que te habías deshecho de él. Todo el vestíbulo se quedó en silencio. El propio Marcos se dio cuenta de lo que acababa de decir. Lidia tiró de la manga de su hijo. «Cállate».
Un policía se acercó para recoger la bolsa, pidiendo que nadie más la tocara. Rosa añadió: «El mortero tiene una mancha de color marrón rojizo. No sé qué es, así que no lo he tocado». El policía le preguntó a Lidia: «¿Cómo explica esto?». Ella balbuceó: «Un mortero como ese lo tiene cualquiera, quién sabe si es de mi casa». Rosa respondió: «El mango tiene una marca de quemadura circular. Lo he visto en su cocina muchas veces. Además, esta mañana la vi a usted misma sacándolo». Lidia se giró para insultarla. «Me tomé en todo. ¿Por qué se mete en los asuntos de los demás?». Rosa dijo: «Porque si anoche no me hubiera metido, Gabriela seguiría tirada en el suelo de su cocina». El enfrentamiento ya no era una simple discusión familiar. El médico había confirmado la lesión, los testigos habían confirmado la escena, el mortero había aparecido, y el vecino guardaba una foto del papel que me obligaron a firmar. El falso abogado acababa de ser identificado. Capa por capa, las mentiras de mi familia política empezaban a desmoronarse por su propio peso. La policía pidió a Lidia y a Marcos que los acompañaran a la comisaría una vez finalizados los trámites en el hospital. Lidia todavía intentaba resistirse. Me señaló: «Si haces esto, a partir de hoy no vuelvas a llamarme madre». Respondí: «Desde el momento en que levantaste ese mortero, esa relación se terminó». Marcos me miró, con la voz baja pero llena de resentimiento. «Has llevado las cosas hasta este punto. No esperes que haya vuelta atrás», dije. «No estoy buscando un camino de vuelta. Estoy buscando un camino de salida». Después de que se fueran, el médico me llevó de vuelta a la habitación. Arturo se sentó, abrió su maletín y dijo: «A partir de ahora, ya no se limitarán a decir que te caíste. Empezarán a decir que tienes problemas psicológicos, que tu motivo es quedarte con la propiedad o que lo has inventado todo». Le pregunté: «¿Qué debo hacer?». Respondió: «Anticiparnos a todo. Historial médico, informes financieros, pruebas de transferencias, historial de mensajes, todo tiene que estar ordenado cronológicamente». Dije: «Seguro que seguirán intentándolo». Arturo asintió: «Cuanto más lo intenten, más fácil será que cometan otro error». Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Su voz ya no sonaba suave. Dijo: «Gabriela, te doy una última oportunidad. Retira tu declaración y firma el papel. Yo pagaré los gastos del hospital y me encargaré de que vuelvas a casa». Puse la llamada a grabar y pregunté: «¿Y si no firmo?». Respondió: «Entonces arréglatelas tú sola. Y no creas que con el mortero es suficiente. Esta familia tiene muchas formas de demostrar que no estás bien de la cabeza». Pregunté: «¿Me estás amenazando?». Marcos dijo: «Solo te estoy recordando cuál es tu sitio». Respondí: «Mi sitio ahora mismo es el de una paciente agredida por un familiar tuyo. Y tu sitio es el de alguien que está llamando por teléfono para presionarme a cambiar mi declaración». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego, Marcos dijo: «Graba todo lo que quieras, a ver si te atreves a presentarlo todo». Respondí: «Haré exactamente lo que dices», colgó. Le envié el archivo a Arturo esa misma noche. Menos de 10 minutos después, me respondió con un mensaje: «Guarda todas las llamadas futuras. Se están creando pruebas en su propia contra». Dejé el teléfono. En el pasillo, el sonido del carrito de las medicinas pasaba con un ritmo constante. La pierna todavía me dolía, pero todo estaba más claro. Mi familia política no había venido al hospital para llevarme a casa. Habían venido para reescribir la historia antes de que quedara registrada en un informe oficial. Intentaron el soborno, el falso abogado, la coacción, la difamación y la destrucción de pruebas. Pero con cada movimiento dejaban al descubierto una parte más de la verdad, y comprendí que el verdadero enfrentamiento no se limitaba al mortero de madera. Estaba en el dinero que había desaparecido, en los documentos que había firmado sin que me los explicaran, y en la razón por la que Marcos no temía tanto mi divorcio como que yo revisara las finanzas de nuestros 3 años de matrimonio. 3 días después de ingresar en el hospital, me enteré de que la empresa de Marcos lo había suspendido de empleo y sueldo temporalmente para investigar el incidente relacionado con la violencia doméstica. La noticia no me llegó de Marcos, sino de una antigua colega que trabajaba en el mismo edificio que su empresa. Solo me envió un mensaje corto: «Esta mañana han llamado a Marcos a Recursos Humanos. Parece que ha llegado una denuncia anónima con fotos de tus lesiones». Leí el mensaje y dejé el teléfono. No sentí ninguna satisfacción.
Solo comprendí una cosa. Desde el momento en que la historia salió de la cocina y entró en un expediente hospitalario, Marcos había perdido el control sobre ella. Cerca del mediodía, me llamó. Activé la grabadora antes de contestar. La voz de Marcos era inicialmente muy baja. ¿Has enviado una queja a mi empresa? Respondí. No he enviado ninguna queja a tu empresa. Preguntó. Entonces, ¿quién ha sido? Dije. Deberías preguntárselo a la persona que hizo algo lo suficientemente grave como para que alguien la enviara. Marcos guardó silencio unos segundos y luego cambió de tono. Para allá. Si me suspenden, ¿quién va a pagar tus facturas del hospital? ¿Quién se va a encargar del préstamo de la casa? ¿Quién va a solucionar todo lo que venga después? Pregunté. ¿Qué préstamo? Se detuvo en seco. Pude oír claramente su respiración al otro lado de la línea. Luego, Marcos dijo, no te hagas la tonta. El préstamo para la reforma de la casa, el préstamo para el coche. Hay muchas cosas y tú lo sabes todo, respondí. Yo solo sé que durante los últimos 3 años mi sueldo se ha transferido continuamente a tu cuenta. Pero nunca he visto en qué se han utilizado realmente esos préstamos. Marcos gritó, no te pongas a contar cada céntimo ahora, dije. Has sido tú el que ha sacado el tema del dinero. Tu frase, si pierdo el trabajo, no esperes recuperar ni un céntimo, significa que mi dinero está en tus manos, ¿verdad? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Esperé. Marcos no respondió. Unos segundos después, colgó. Guardé la grabación y se la envié a Arturo. Menos de 10 minutos después, Arturo me devolvió la llamada. Dijo, esa frase no es suficiente para demostrar un delito de apropiación indebida, pero sí para abrir una investigación financiera. Intenta recordar todas las cuentas, contratos de préstamo, poderes y documentos que hayas firmado en los últimos 3 años. Respondí. Una vez, Marcos me dio a firmar unos papeles diciendo que eran para un préstamo para la reforma de la casa, pero no me quedé con ninguna copia. Arturo preguntó, ¿de cuánto era el importe? Dije, según él, 60.000 euros. Pero para esa reforma yo ya había transferido casi 30.000 euros de mi bolsillo. Arturo dijo, entonces tenemos que averiguar a dónde fue a parar ese préstamo. Esa tarde, mi hermano David me trajo una caja con documentos antiguos. Dentro había extractos bancarios que yo misma había impreso, facturas de la reforma, recibos de electrodomésticos, contratos de seguros y un fajo de papeles que había firmado pero cuyo contenido no recordaba bien. Arturo y yo revisamos cada página. Las transferencias se repetían regularmente. 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. Algunos meses llegaban a los 5.000. El concepto solía ser gastos de la casa, pago de deudas o asunto familiar urgente. En total, en 3 años, la cantidad que le había transferido a Marcos superaba los 120.000 euros, sin contar los pagos que yo hacía directamente. Arturo marcó cada transacción con un bolígrafo y preguntó, ¿sabes quién era el destinatario final de estas cuentas? Respondí. La mayoría iban a la cuenta de Marcos, pero algunas veces me enviaba una captura de pantalla diciendo que se lo había transferido a su madre. Arturo dijo, tenemos que solicitar los extractos de contrapartida. Si el dinero fluyó de ti a Marcos y de Marcos a Lidia o a otro destino, sabremos cuál es la verdadera historia financiera. Por la noche, me llamó un número desconocido. Era un hombre que se presentó como amigo de Marcos. Dijo, señora Gabriela, los problemas de pareja se arreglan en casa. Marcos está bajo mucha presión. Si usted sigue tensando la cuerda y él pierde el trabajo, ambos saldrán perdiendo. Pregunté, ¿me llama para aconsejarme o para amenazarme? El hombre soltó una risa sarcástica. Solo le digo que debería saber cuándo parar. Respondí, mi punto de parada es cuando la persona que me agredió asuma su responsabilidad y se aclare el paradero de mi dinero. El hombre dijo, ¿se cree usted muy inocente? La familia de Marcos también tiene pruebas de que usted recibió tratamiento psicológico. Hice una pausa y luego pregunté, ¿quién le ha dado esa información? El hombre colgó. Le envié el número de teléfono a Arturo. A la mañana siguiente, Arturo me informó de que la familia de Marcos había empezado a difundir el rumor de que yo tenía un historial de inestabilidad psicológica y que solía provocar conflictos. Pregunté, ¿de dónde han sacado ese historial? Respondió, todavía no lo sabemos.
Podría ser un informe médico antiguo que tuvieran en casa o una copia de cuando estabas en la universidad. Dije, recibí tratamiento para un trastorno de ansiedad durante 3 meses cuando tenía 20 años. Arturo respondió, eso no invalida tu testimonio, pero lo usarán para atacar tu credibilidad. Tenemos que preparar tu historial médico completo y no dejar que lo manipulen. En medio de toda esta presión, Benito apareció inesperadamente en el hospital. Nadie me avisó. Se quedó en la puerta de la habitación, con la camisa arrugada, el pelo revuelto y una bolsa de tela gris en la mano. El personal de seguridad me preguntó si autorizaba su entrada. Lo pensé unos segundos y asentí. Entró, cerró la puerta muy despacio, sin mirarme directamente. El hombre que se había quedado quieto mientras Lidia me agredía parecía haber envejecido varios años. Se sentó en una silla, pero no habló de inmediato. Pregunté, ¿ha venido a que firme algún otro papel? Benito negó con la cabeza. No, dije. Entonces, ¿a qué ha venido? Puso la bolsa de tela sobre la mesa y sacó un USB y una pequeña libreta. Su voz sonaba ronca. Aquí hay algunas grabaciones de la cámara y algunos archivos de audio. No sé si servirán de algo. Lo miré. ¿Qué cámara? Respondió. La cámara del salón y la de la entrada de la cocina. Algunos fragmentos los grabé yo mismo con el teléfono. Pregunté, ¿por qué guardó todo esto? Benito dijo, al principio, instalé las cámaras para vigilar la casa cuando vosotros no estabais. Más tarde, Marcos me dijo que las quitara por miedo a que se revelaran asuntos privados. No las quité del todo, solo apagué una de ellas. La otra siguió grabando localmente. Insistí. ¿Sabe lo que hay dentro? No respondió de inmediato. Su mano, apoyada en la rodilla, temblaba ligeramente. Un momento después, dijo, hay escenas de su madre insultándote. Hay una vez que Marcos habló con ella sobre tu dinero. Lo miré fijamente. Usted lo sabía todo desde el principio. Benito bajó la cabeza. Le pregunté, y aún así, esa noche cerró la puerta de la cocina. Dijo en voz baja, me equivoqué. Respondí. Equivocarse no se soluciona con una palabra. Si Rosa no hubiera forzado la puerta, podría haber estado tirada allí hasta la mañana. Benito no discutió. Solo empujó el USB hacia mí. Le pregunté, ¿por qué me lo da ahora? Esta vez levantó la cabeza. Porque ayer Marcos dijo que iba a vender la casa, llevar a sus padres de vuelta al pueblo y quedarse con el dinero para pagar a sus abogados. También dijo que si alguien preguntaba, sus padres debían decir que te caíste sola. Fue entonces cuando comprendí que no pretendía protegernos a nosotros, solo quería que todos repitiéramos su versión. Le pregunté, ¿me da esto por miedo a que lo abandonen o porque quiere decir la verdad? Benito guardó un largo silencio y luego respondió, por ambas cosas. La respuesta fue cruda, pero honesta. No le di las gracias, solo dije, si ha entregado pruebas, debe estar dispuesto a testificar. Se sobresaltó, su rostro palideció. Preguntó, ¿ir a la policía? Respondí, sí. Dijo, soy viejo, no puedo soportar ir a la policía, a los juzgados. Lo miré. Yo tampoco pude soportar un golpe de mortero en la pierna, pero aún así tuve que hacerlo. Benito no dijo nada más. Antes de irse, solo dejó una frase. Lo pensaré. Arturo se llevó el USB para revisarlo ese mismo día. Por la noche, me llamó. Su voz era más grave de lo habitual. El USB contiene muchas cosas. Hay un fragmento en el que Marcos le dice a Lidia que te presione para que te asustes. Hay otro donde discuten sobre pedirte el resto de tu sueldo para pagar el préstamo del coche. También hay un fragmento en el que Lidia dice que el dinero de la nuera, una vez en casa, deja de ser privado. Pregunté, ¿está la escena del día que me agredieron? Respondió, el ángulo de la cámara no lo capta todo, pero se oye la discusión, el sonido de los golpes y tus gritos de dolor. Y después la frase de Marcos diciéndote que le pidas perdón a su madre. Solo ese fragmento es suficiente para desmontar su declaración de que no vio con claridad. Cerré los ojos unos segundos. Arturo continuó. Hay algo más. Hay un fragmento en el que Marcos discute con Lidia sobre el préstamo a tu nombre. Dicen que el dinero no se usó para la reforma, sino para cubrir pérdidas de un negocio y para comprar el coche. Abrí los ojos. ¿Estás seguro? Respondió. Muy claro. Incluso dicen que no debía saberlo porque, si no,
No firmarías más papeles. A la mañana siguiente, Arturo me puso un fragmento. La voz de Marcos sonó a través de los altavoces del ordenador. Dile que firme los papeles de la reforma de la casa. Cuando llegue el dinero, pagaré primero la deuda de fuera. Ya he dado la señal del coche. Si no lo compro, pierdo el dinero. La voz de Lidia preguntaba: ¿y si pide ver el contrato? Marcos respondía: mamá, tú dile que los bancos tienen mucho papeleo. Ella es contable, pero en los asuntos de casa confía en mí. Al oír eso, ya no me sorprendí. Todos los detalles inconexos de antes encajaban ahora en una línea recta. Las veces que Marcos me había apurado para que firmara, las veces que había ocultado los extractos bancarios, las veces que Lidia había dicho que el dinero del matrimonio no necesitaba distinción. No era el desorden de una familia poco transparente. Era la forma en que usaban mi confianza para ocultar sus propios intereses. Arturo preguntó: ¿quieres hacerlo público ya? Dije: no en las redes. Entrégalo a la policía, envía un comunicado oficial al banco y a la empresa de Marcos. No quiero que tengan una excusa para decir que estoy usando la opinión pública para presionarlos. Arturo asintió. Es un camino más lento, pero más seguro. Esa misma tarde, firmé una solicitud para que el banco me proporcionara el expediente del préstamo a mi nombre. Al mismo tiempo, Arturo preparó una ampliación de la denuncia con pruebas de coacción, ocultación de lesiones, amenazas e indicios de uso indebido de fondos. La empresa de Marcos también recibió una solicitud de verificación sobre ciertas sumas de dinero relacionadas con el coche a su nombre. 2 días después, Marcos fue suspendido oficialmente de su cargo para facilitar una investigación interna. Esta noticia lo hizo perder el control. Por la tarde, mi padre me llamó para decirme que Marcos estaba en la puerta de su casa. La cámara de seguridad del patio lo grabó todo. Golpeaba la puerta sin parar, gritando: «Abran la puerta, tengo que hablar con ustedes». Mi hermano David, desde dentro, respondió: «Si tienes algo que decir, háblalo con el abogado». Marcos gritó: «Me estáis arruinando la vida. ¿Creéis que escondiéndoos en casa se va a solucionar algo?». David dijo: «Sigue hablando, la cámara está grabando». Marcos miró hacia la cámara y se calló unos segundos, pero luego volvió a golpear la puerta con fuerza. Dijo: «Gabriela se ha llevado todos mis papeles. Me acusa de robarle dinero. Ahora la empresa me ha suspendido. Tienen que decirle que retire la denuncia». Mi padre, detrás, dijo: «La que tiene una pierna rota es mi hija. La que fue obligada a firmar un papel es mi hija. ¿Y todavía te atreves a venir aquí a exigir algo?». Marcos respondió: «Son problemas de pareja, no se metan». Mi padre dijo: «Desde el momento en que tu familia la agredió y la abandonó, dejó de ser un problema de pareja». Marcos gruñó: «Si me lleváis al límite, no os quejéis de las consecuencias». David se acercó a la puerta. «¿A quién estás amenazando?». Marcos no respondió. Se dio la vuelta y se fue. Toda la grabación fue guardada y enviada a la policía esa misma noche. A la mañana siguiente, Lidia me llamó. Su voz era más suave que nunca. «Gabriela, lo he pensado mejor. Aquel día me puse muy nerviosa. Retira la denuncia. Venderé mis joyas para pagarte el hospital». Le pregunté: «¿Admites que me golpeaste con el mortero?». Se quedó en silencio. Insistí: «Dilo claramente». Lidia respondió: «Se me fue la mano». Dije: «Irse la mano es un roce accidental. Lo que tú hiciste fue coger un mortero, levantarlo y golpear». Cambió de tono. «¿Quieres que me arrodille para que estés contenta?». Respondí: «No necesito que te arrodilles. Necesito que asumas tu responsabilidad». Lidia dijo: «Vendo mis joyas y te doy 60.000 euros como compensación». Le pregunté: «¿Esos 60.000 euros incluyen los gastos del hospital, el daño moral, el dinero que invertí en la casa y el préstamo que está a mi nombre?». Inmediatamente se enfadó: «No seas tan avariciosa. El dinero que entró en esta casa ya no se devuelve». Dije: «Entonces, ¿esta llamada es suficiente?». Preguntó: «¿Suficiente para qué?». Respondí: «Suficiente para demostrar que intentas comprar mi silencio y al mismo tiempo admites que te has quedado con mi dinero». Lidia empezó a insultarme: «Eres una desagradecida. Esta familia te ha mantenido durante 3 años». Colgué. Guardé el archivo. Esa misma tarde, Arturo me informó de que el banco había respondido preliminarmente.
El préstamo de 60.000 euros a mi nombre fue ingresado en la cuenta de Marcos. Una parte se transfirió a un concesionario de coches y el resto a otra cuenta personal relacionada con sus negocios. Ni un solo céntimo se destinó a la reforma de la casa. Pregunté, ¿la firma es mía? Respondió, la firma es correcta, pero hay indicios de que el propósito del préstamo declarado no se corresponde con la realidad. Si demostramos que te proporcionaron información falsa al firmar, la responsabilidad de Marcos será mayor. Miré la copia del expediente. En la sección de propósito del préstamo ponía reforma de vivienda. Debajo estaba mi firma. Recordé perfectamente aquel día. Marcos me dijo que el banco necesitaba la firma urgentemente porque los obreros estaban esperando el dinero. Firmé en la cocina, sin leerlo todo, porque estaba cocinando. La verdad era simple y amarga. No necesitaron usar cuchillos ni cerrar puertas con llave para coaccionarme. Solo tuvieron que jugar el papel del marido, poner un papel delante de mí y decir, confía en mí. Esa noche recibí otra llamada de Marcos. Ya no andaba con rodeos. ¿Cuánto quieres? Pregunté. ¿Para qué? Marcos respondió, para parar todo esto. Dije, ¿estás negociando un delito? Dijo, no estoy negociando, solo quiero solucionarlo. Pregunté, devuélveme todo el dinero que te transferí, asume la responsabilidad del préstamo, confirma que tu madre me agredió y que tú me obligaste a firmar el papel. ¿Puedes hacer todo eso? Marcos soltó una risa seca. ¿Crees que estoy loco? Respondí. Entonces no hay nada más que hablar. Gruñó. Gabriela, si pierdo el trabajo, no esperes vivir en paz. Le pregunté, ¿qué piensas hacer? Marcos dijo, tú espera y verás. Y colgó. Menos de una hora después, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, no dejes que tus padres paguen las consecuencias por ti. Hice una captura de pantalla y se la envié inmediatamente a Arturo y al policía encargado del caso. Esta vez, recomendaron a mi familia que reforzara las cámaras de seguridad, que limitaran el acceso a extraños y que llamaran de inmediato si Marcos aparecía. Llamé a mis padres y les advertí que no salieran solos. Mi padre, enfadado, dijo, si se atreve a venir, se las verá conmigo. Le dije, papá, no le toques, está buscando una excusa para hacerse la víctima, deja que las cámaras y la policía hagan su trabajo. Unas horas después, Benito me llamó. Su voz temblaba. Gabriela, Marcos se ha vuelto loco. Está rompiendo cosas en casa, gritándole a su madre que lo ha echado todo a perder. Dice que todo es por el USB que desapareció. Le pregunté, ¿ha decidido testificar ya? Benito suspiró pesadamente. Lo haré. Le pregunté de nuevo. ¿Estás seguro? Respondió. Si sigo callado, hará algo peor. Dije, mañana el abogado Arturo se pondrá en contacto con usted. Solo tiene que contar lo que vio. Benito guardó silencio y luego dijo, lo sé. Antes de colgar añadió, ten cuidado, acaba de coger una navaja que guardaba en el coche. Me incorporé en la cama. Le pregunté, ¿sabe a dónde ha ido? Respondió, no. Llamé a Arturo de inmediato. 10 minutos después, la seguridad del hospital se reforzó en mi planta. La policía también envió a un agente para coordinarse con el hospital. Miré el pasillo, brillantemente iluminado. En ese momento, la situación ya había superado el dinero. Marcos ya no solo temía perder su trabajo o su coche. Temía que su imagen de marido decente, de directivo de éxito, de hijo ejemplar, fuera arrancada de cuajo. Cuando esa máscara cayera, lo que quedaría no sería el arrepentimiento, sino la ira y la necesidad de arrastrar a otros con él. Comprendí una cosa. Las pruebas eran suficientes para llevar el caso en otra dirección, pero este era el momento más peligroso. Porque alguien acostumbrado a controlar a los demás con dinero, con amenazas y con silencio, cuando ya nadie le escucha, suele elegir el camino de infundir miedo. Y yo sabía que Marcos no se detendría en las llamadas. A la mañana siguiente, mientras el médico revisaba la inmovilización de mi pierna, el abogado Arturo entró en la habitación con un grueso expediente y una expresión más seria de lo habitual. Dejó los papeles sobre la mesa y dijo, Marcos, a través de un conocido, ha solicitado una reunión contigo para negociar el divorcio. Quieren reunirse aquí mismo, en el hospital, con testigos y un acta. Lo miré y le pregunté, ¿él ha pedido el divorcio? Arturo respondió,
No exactamente. Quiere usar el divorcio para que retires la denuncia penal y dejes de investigar el préstamo. Solté una risa amarga. Todavía no me he curado la pierna y él ya está planeando su salida. Arturo se sentó y dijo directamente: están acorralados. El banco ya ha entregado el expediente. La empresa está investigando el uso indebido del dinero. Benito ha accedido a testificar. Marcos sabe que si sigue callado, todo lo que ha dicho y hecho se volverá en su contra. Le pregunté: ¿crees que debería reunirme con él? Arturo respondió: sí, pero bajo control, no a solas. No dejes que traigan documentos para presionarte. Yo estaré presente. Un representante del hospital también, y el policía encargado del caso estará fuera de la sala. Tú solo tienes que escuchar y decir lo que quieres. Miré mi pierna, el yeso blanco y rígido, los dedos que a veces se me dormían. Luego dije: que venga. Quiero oír cuánto vale mi pierna para él. La reunión se programó para las 2 de la tarde en una pequeña sala de visitas del hospital. La habitación no era grande. Una mesa larga, 4 sillas, una jarra de agua y una cámara de seguridad en una esquina del techo. Una enfermera me llevó en silla de ruedas. El abogado Arturo se sentó a mi derecha. Un administrativo del hospital se sentó al final de la mesa para levantar acta. Marcos llegó casi 10 minutos tarde. Llevaba una camisa azul oscuro arrugada, tenía ojeras y estaba visiblemente más delgado. Lo acompañaba un hombre de mediana edad que se presentó como su abogado. Esta vez era un profesional colegiado. En cuanto entró, Marcos miró directamente mi pierna, pero no preguntó nada. Se sentó, puso un expediente delante de mí y dijo: acabemos con esto de una vez. Le pregunté: ¿acabar con qué? Respondió: el divorcio, el patrimonio, los gastos del hospital, todo. Dije: explica cada punto por separado, no lo mezcles todo. Marcos respiró hondo, abrió el expediente y sacó un borrador de acuerdo. El primer punto era que ambas partes acordaban un divorcio de mutuo acuerdo, sin disputas por la custodia, ya que no teníamos hijos. El segundo punto era que Marcos aceptaba pagarme 60.000 euros como compensación por mi contribución a la familia y para cubrir los gastos del tratamiento. El tercer punto era que yo confirmaba que Lidia solo se había excedido, en un momento de ira, sin intención de causar lesiones. El último punto era que yo retiraba todas las acciones penales y me comprometía a no enviar más quejas a su empresa, al banco o a cualquier otra institución. Terminé de leer, dejé el papel sobre la mesa y pregunté: ¿de dónde vas a sacar esos 60.000 euros? Marcos respondió: eso es cosa mía. Insistí: ¿es dinero tuyo o dinero de la casa? Frunció el ceño. ¿Qué más da? Dije. Importa. Si es dinero de la casa, en el que yo he contribuido, me estás devolviendo mi propio dinero. Si es dinero tuyo, quiero saber de dónde procede. El abogado de Marcos intervino. Señora Gabriela, deberíamos centrarnos en la voluntad de llegar a un acuerdo. No es necesario rastrear cada céntimo en esta fase. Me giré hacia él y le dije: durante 3 años no rastreé cada céntimo, y por eso ahora hay un préstamo de 60.000 euros a mi nombre que se usó para comprar el coche de mi marido. A partir de ahora, voy a rastrear cada céntimo. Marcos golpeó la mesa. No exageres, lo miré. La que me rompió la pierna fue tu madre. El que me obligó a firmar un papel admitiendo que me caí fuiste tú. El que usó un préstamo a mi nombre para comprarse un coche también fuiste tú. De estas 3 cosas, ¿cuál estoy exagerando? Marcos apretó la mandíbula. Ya he aceptado pagar. ¿Qué más quieres? Respondí. Quiero que la verdad quede registrada correctamente. Quiero que el préstamo se gestione como es debido. Quiero que se verifiquen los más de 120.000 euros que te transferí. Quiero que la persona que me agredió asuma su responsabilidad. Y quiero que admitas que me coaccionaste para firmar y que me amenazaste. Marcos soltó una risa seca. ¿Crees que con unas cuantas grabaciones lo tienes todo ganado? No respondí de inmediato. El abogado Arturo abrió su portátil, conectó el USB que Benito le había dado y reprodujo la primera grabación. La voz de Marcos resonó en la sala. Dile que firme los papeles de la reforma de la casa. Cuando llegue el dinero, pagaré primero la deuda de fuera. Ya he dado la señal del coche. Si no lo compro, pierdo el dinero. Marcos cambió de color. Se giró hacia su abogado y le susurró algo, pero Arturo no se detuvo. El siguiente fragmento era la voz de Lidia preguntando:
¿Y si pide ver el contrato? Marcos respondía: Mamá, tú dile que los bancos tienen mucho papeleo. Ella es contable, pero en los asuntos de casa confía en mí. La sala se quedó en silencio. Miré a Marcos y le pregunté: ¿Todavía quieres decir que lo he malinterpretado? Marcos apoyó las manos en la mesa con la voz tensa. Esas grabaciones están manipuladas. Le pregunté: ¿Quieres solicitar un peritaje? No respondió. Arturo reprodujo un fragmento de la cámara del día de la agresión. La imagen no captaba toda la cocina, pero se oían los gritos de Lidia, el sonido de un objeto pesado golpeando, mis gritos de dolor y, finalmente, la voz inconfundible de Marcos diciéndome que le pidiera perdón a su madre. El abogado de Marcos permaneció inmóvil, con el rostro contraído. Marcos se levantó de un salto y señaló la pantalla. ¿Quién te ha dado esto? Respondí. ¿Alguien de tu familia? Preguntó. ¿Mi padre? Dije. Eso deberías preguntárselo a él. Marcos se dirigió hacia la puerta con la intención de marcharse. El administrativo del hospital le recordó que la reunión estaba siendo registrada y que no podía irse con los documentos sin confirmar el contenido de la conversación. Marcos volvió a dejarse caer en la silla y dijo: De acuerdo. ¿Cuánto quieres? Lo miré y le pregunté: ¿Todavía crees que esto es una compraventa? Marcos respondió: Al final, todo se reduce a una cifra, dije. Esta pierna se puede cuantificar en gastos médicos, tiempo de baja y costes de rehabilitación. Pero que me obligaras a firmar un papel, que usaras un préstamo para fines fraudulentos y que te aliaras con tu familia para mentir. Eso no se puede borrar con una cifra. El abogado de Marcos intervino. Mi cliente está bajo una gran presión. Usted también debería considerar la posibilidad de que ambas partes cedan un poco. Le pregunté: ¿Ceder cómo? ¿Yo cedo en decir la verdad y ellos ceden en dejar de amenazarme? El abogado guardó silencio. Cogí el borrador del acuerdo y se lo devolví a Marcos. No voy a firmar. Marcos me miró fijamente, con un ligero temblor en los labios. Dijo: Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Respondí: Ya te lo he dicho. No necesito un camino de vuelta. Necesito un camino de salida. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró Benito, acompañado de un agente de policía. Marcos se giró bruscamente, pálido. Le preguntó: Papá, ¿qué haces aquí? Benito no miró a su hijo. Se sentó en la silla vacía, con las manos sobre las rodillas y la voz ronca. Vengo a testificar. Marcos se levantó de un salto y gritó: ¿Estás loco? Benito levantó la cabeza y por primera vez miró directamente a su hijo. Ya he callado bastante. Marcos gruñó. ¿Sabes lo que estás haciendo? Benito respondió: Sé que la noche que agredieron a Gabriela yo estaba allí. Tu madre la golpeó con el mortero. Tú te quedaste mirando. Yo cerré la puerta de la cocina. Y después, toda la familia la presionó para que firmara un papel admitiendo que se había caído. Me equivoqué al no ayudarla. Me equivoqué al ayudaros a encubrirlo, pero no voy a mentir más. Marcos dio un paso hacia él. El agente de policía se interpuso inmediatamente, pidiéndole que se sentara. Marcos señaló a su padre. ¿Traicionas a tu familia por ella? Benito respondió: No, lo hago porque si sigo callado, nos arrastrarás a todos contigo. Marcos sonrió con amargura. Ya nos arrastraste a todos en el momento en que le diste ese USB. Benito dijo: No, nos arrastraste tú. En el momento en que tu madre levantó ese mortero y tú te quedaste mirando, pensando que con 3 testimonios falsos podríais convertir lo negro en blanco. Esas palabras dejaron a Marcos sin habla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, en esa habitación, ya nadie estaba dispuesto a seguirle el juego. El abogado Arturo pidió al administrativo que levantara acta completa de la declaración de Benito. La reunión terminó casi 1 hora después. Marcos no firmó ningún papel ni llegó a ningún acuerdo. Antes de irse se giró y me preguntó: ¿De verdad quieres borrar 3 años de matrimonio? Lo miré y respondí: Esos 3 años no se van a borrar. Están en los extractos bancarios, en el expediente del préstamo, en las grabaciones y en esta pierna. Lo que no voy a hacer es seguir viviendo en ellos. Tras la reunión, el caso pasó a la fase de procesamiento formal.
Lidia fue citada a declarar varias veces. Al principio seguía afirmando que se le había ido la mano. Luego cambió su versión, diciendo que yo me había abalanzado sobre ella y que había levantado el mortero para defenderse. Pero su testimonio no cuadraba con la dirección de la lesión, ni con la declaración de Benito, ni con el audio de la agresión. Marcos siguió negando que me hubiera coaccionado para firmar, pero el papel estaba escrito con su letra. La foto que guardaba el vecino y los testimonios de varias personas le impidieron alegar que el documento era falso. El proceso no fue un juicio mediático y ruidoso. No hubo multitudes en la puerta del juzgado ni publicaciones virales. Solo hubo largas sesiones de trabajo, declaraciones, extractos bancarios, cotejos de firmas y preguntas repetitivas. Pero fue precisamente esa lentitud la que agotó a mi familia política, porque cada vez que cambiaban su versión, aparecía un nuevo detalle en el expediente que desmontaba su mentira. El banco confirmó que el préstamo a mi nombre fue ingresado en la cuenta de Marcos y que una parte se destinó a la compra de un coche y el resto a una cuenta relacionada con sus negocios. Nada se utilizó para la reforma de la casa, como se había declarado. La empresa de Marcos también completó su investigación interna. Fue despedido por violar el código ético, proporcionar información falsa y permitir que un asunto personal afectara gravemente a la reputación de la compañía. Al enterarse, Lidia me llamó una última vez. Ya no gritaba ni lloraba. Su voz era ronca y cansada. Dijo: «Gabriela, ha perdido su trabajo. ¿Ya está satisfecha?». Respondí: «Esa decisión no la he tomado yo». Dijo: «Si retiras la denuncia, vendo la casa y te devuelvo todo tu dinero». Le pregunté: «¿Qué parte de la casa vas a vender?». Lidia guardó silencio. Continué: «La casa está a nombre de tu marido, la reforma la pagué en parte yo, y el préstamo lleva mi firma. No hables como si me estuvieras dando algo que no me pertenece». Lidia cambió de tono. «Al fin y al cabo, fuimos familia. ¿No crees que llevar las cosas hasta este punto es ser demasiado cruel?». Respondí: «Cruel es romperle la pierna a alguien y luego obligarle a afirmar que se ha caído. Exigir que se sepa la verdad no es crueldad». Colgó. Unas semanas después se emitió la resolución. Lidia fue procesada por un delito de lesiones dolosas, cuya gravedad se determinaría según el informe pericial. Marcos fue investigado por su implicación en el encubrimiento, la coacción, las amenazas y el uso fraudulento del préstamo. A Benito se le abrió un expediente por omisión del deber de socorro y obstrucción, pero se tuvo en cuenta su colaboración al entregar las pruebas y testificar. La disputa económica se separó para resolverse durante el proceso de divorcio. El abogado Arturo me dijo: «Esto todavía llevará tiempo, pero el camino está claro». Le pregunté: «¿Recuperaré todo mi dinero?». Respondió: «Nadie puede prometer que lo recuperarás todo, pero las pruebas son suficientes para exigir una revisión y una división. Prepárate para la posibilidad de que algunas cantidades solo las recuperes parcialmente». Asentí y dije: «Lo acepto. Lo que más necesito es que no haya más deudas ocultas a mi nombre». La demanda de divorcio se presentó poco después. Marcos ya no intentó contactarme directamente. Toda la comunicación se hizo a través de los abogados. Siguió intentando mantener la casa fuera de la disputa, ya que estaba a nombre de Benito, pero se incluyó una reclamación para que se me devolviera el dinero que invertí en la reforma. Se determinó que la responsabilidad del préstamo de 60.000 euros debía ser revisada en función de su uso real. De los más de 120.000 euros que había transferido, no todo podía reclamarse, ya que una parte correspondía a gastos de la vida en común. Pero las cantidades destinadas a la reforma, al pago de deudas y a los negocios privados de Marcos se separaron claramente. El proceso no me dio una victoria limpia y rápida como en las historias que se suelen contar. No hubo un día en que todo el dinero volviera de repente a mi cuenta. Nadie se arrodilló para admitir toda la culpa. Solo hubo partidas que se demostraron, documentos que se verificaron y mentiras que se desmontaron, una por una. Pero eso fue suficiente. Después de casi 2 meses, me dieron el alta del hospital. Todavía necesitaba muletas. El médico me dijo que la rehabilitación sería larga. Mi hermano David vino a recogerme. Mis padres también estaban allí. Cuando la enfermera me llevó en la silla de ruedas hacia la salida, vi a Benito en la puerta. No se acercó. Solo inclinó la cabeza. En sus manos llevaba una pequeña bolsa con algunos de mis efectos personales que se habían quedado en su casa. David iba a ir a por ella,
pero le dije que dejara que la recogiera el abogado. No quería ningún contacto directo. Benito lo oyó, asintió y se hizo a un lado. Antes de subir al coche, dijo: «Lo siento, no me giré». Solo dije: «Tu disculpa deberías reservarla para todo lo que viste y no hiciste. Del resto, que se encargue la ley». Se quedó quieto, sin decir nada más. No volví a aquella casa de 3 plantas. Mis pertenencias esenciales las recogieron mi hermano y el abogado en presencia de un tercero. La mayoría de mis bienes personales ya no estaban intactos. Algunos documentos habían sido revueltos, y de algunos objetos me dijeron que no sabían dónde estaban. Pero lo más importante ya lo había sacado yo antes: mis informes, mi ordenador, mi ropa y algunos recuerdos de mi madre. Alquilé un pequeño apartamento cerca de mi trabajo, en una planta baja con ascensor. La ventana daba a un patio con un gran árbol. El día que me mudé, la habitación estaba casi vacía. Solo una cama, una mesa plegable y unas cuantas cajas. Mi madre miró a su alrededor y preguntó: «¿No es demasiado pequeño?». Respondí: «Pequeño, pero es mi espacio. Nadie tiene derecho a obligarme a arrodillarme para limpiar el suelo. Nadie se quedará con mi dinero y nadie cerrará la puerta con llave cuando necesite ayuda». Mi madre no dijo nada. Solo se dio la vuelta para secarse las lágrimas. Tardé varias semanas más en aprender a ponerme de pie. Los primeros pasos eran cortos, dolorosos y torpes. Había días en que solo podía ir de la cama a la puerta. Otros, la pierna se me hinchaba y tenía que quedarme en reposo. Pero cada vez que abría los ojos, ya no oía la voz de Lidia llamándome a la cocina, ya no veía a Marcos sentado en el sofá, esperando a que le diera dinero, ya no temía que un papel apareciera de repente delante de mí, exigiéndome una firma. La empresa me guardó el puesto durante mi recuperación. Volví a trabajar a tiempo parcial al principio y luego fui aumentando las horas. La primera vez que me senté de nuevo frente a la pantalla para revisar cifras, me reí para mis adentros. Era capaz de detectar un descuadre de unos pocos céntimos en una factura, pero había dejado que cientos de miles de euros de mi vida se escaparan por 2 simples palabras: «Confía en mí». Desde entonces, no volví a firmar ningún papel sin leerlo hasta la última línea. No compartí contraseñas, no entregué tarjetas y no permití que nadie me dijera que, en los asuntos de casa, no hace falta ser tan estricto. 3 meses después, la sentencia de divorcio fue firme. El día que recibí los papeles, Marcos me envió un último mensaje de texto. Escribió: «Ya has conseguido lo que querías». Lo leí y lo borré. No respondí. Lo que yo quería no era un matrimonio roto, ni que él perdiera su trabajo, ni que Lidia fuera procesada. Lo que yo quería era vivir sin tener que cambiar mi silencio por seguridad. Pero aquella casa no me dio otra opción. Esa tarde, mi hermano David vino a recogerme para ir a una revisión. Me moví con las muletas, por mí misma, desde la puerta de mi apartamento hasta el ascensor. Intentó ayudarme. Negué con la cabeza y dije: «Déjame, puedo sola». Mis pasos aún no eran firmes. La rodilla seguía rígida, pero podía caminar. Cuando se abrió la puerta del ascensor, David preguntó: «¿Necesitas pasar por tu antigua casa a coger algo más?». Respondí: «No». Volvió a preguntar: «¿Estás segura?». Miré los números de los pisos descendiendo en el panel y dije: «Lo que necesitaba coger, ya lo he cogido. Mi nombre, mi dinero, mis documentos y el derecho a decidir sobre mi propia vida. El resto, que se lo queden». El ascensor llegó a la planta baja. La puerta se abrió y la luz del vestíbulo entró a raudales. Salí, despacio pero sin detenerme. Al llegar a la puerta principal, me giré hacia mi hermano y le dije: «Vamos a casa. A partir de ahora, no volveré a esa casa nunca más». La paciencia no puede sostener un hogar cuando quienes lo habitan solo saben aprovecharse, ocultar y pisotear a los demás. Gabriela no ganó a través de la venganza, sino atreviéndose a decir la verdad, guardando las pruebas y recuperando el derecho a decidir sobre su propia vida. Las historias nos recuerdan la importancia de la valentía y la verdad. Si te ha conmovido esta narración, compártela y sigue explorando relatos que inspiran y dan fuerza.